Primera de Corintios capítulo 10. Este mensaje de nuestra serie, Una iglesia que vive en espíritu y santidad, le he titulado El peligro de codiciar lo malo. El peligro de codiciar lo malo. Y hemos estado en esta serie en Corintios, donde Pablo ha estado corrigiendo las actitudes que imperaban en la iglesia de Corinto. Actitudes que los llevaban a una sobreespiritualidad y a un celo personal de espiritualidad, que se comparaban unos con otros, se sentían orgullosos unos con otros. Había sectas dentro de la iglesia que unos decían este es mejor que aquel, etcétera. Total, te le estaba llevando a diferentes consecuencias esa actitud, y una de las consecuencias lo vamos a ver el día de hoy. Y cuando lo leamos, veamos cómo Pablo está trayendo instrucción y corrección y cómo lo está haciendo por medio del ejemplo de Israel. Así que si leen junto conmigo 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, y dice así: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos la codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. El peligro de codiciar lo malo. ¿Cómo es que una iglesia que se consideraba muy espiritual estaba cayendo en murmuración, en fornicación, en idolatría, en tentar a Dios? ¿Cómo es que esta iglesia, que estaba defendiendo sus derechos y decía todo me es lícito, había caído en codiciar lo malo? Para que el apóstol Pablo venga y les diga que no deben codiciar lo malo, que hay un peligro aquí, ¿verdad? Y les está diciendo que al pueblo de Israel le pasó cosas terribles, y eso Dios permite que esté en la Escritura, establecido por siglos, para que nosotros y los corintios aprendamos la lección. Es algo que debe estremecernos, darnos cuenta que Pablo aquí nos está incluyendo en una comparación que puede ser trágica para la vida de muchos de nosotros.
este pasaje no se trata acerca de perder tu salvación. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto para ser llevado a la tierra prometida. ¿Okay? Pero, dice la mayor parte, la mayoría, el 99.99% de todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Se quedaron tirados en el desierto. Y Pablo está diciendo, eso está escrito, eso está contado, eso les pasó para que nosotros tengamos cuidado y no nos pase lo mismo. Así que aquí todos tenemos que parar oreja, ¿ok? Porque estamos acostumbrados a ver la historia del pueblo de Israel y decimos, qué cabezones, qué bárbaros. Mira nomás qué tontos. Pasaron el mar y todas estas cosas. Y mira que no entraron. Qué tontos. Y en lugar de entrar en 40 días a la tierra prometida, se tardaron 40 años en el desierto dando vueltas. Y los vemos como si ellos fueran diferentes a nosotros. Y Pablo está diciendo, no, aguas. Porque si tú no escuchas la advertencia, te va a pasar lo mismo que le pasa a Israel. El peligro es que no nos demos cuenta que la libertad que tenemos en Cristo, que el hecho de que Él ha pagado nuestros pecados, nos lleve a un libertinaje porque presumimos de esa justificación. Tenemos una fe presuntuosa cuando asumimos, decimos, Cristo me ha perdonado. Entonces peco, le pido perdón. Peco, le pido perdón. Caigo en tentación, le pido perdón. Dios es bueno, me perdona porque soy su hijo. Y actuamos con ligereza pensando que nuestro pecado no tiene consecuencias. Y Pablo aquí específicamente está diciendo, tu pecado sí tiene consecuencias. Y una cosa que me impactó hace años es, todo pecado para un creyente, todo pecado implica pérdida. Y yo he pensado, ¿verdad? Antes pensaba yo así como cristiano, decía, mi pecado lo llevó Cristo en la cruz. Él llevó las consecuencias. Pero yo ya no tengo consecuencias. Gracias, gloria a Dios. Y Pablo está diciendo, fuiste justificado de tus pecados. Pero una vez que has sido justificado, tu pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias de tu pecado es pérdida. Entonces esto debe estremecernos, hermano. Les digo, yo pasé noches pensando en esto. ¿Qué tanto no habré ya perdido por consecuencia de mi tolerancia al pecado? ¿De qué me habré ya perdido? Que no me voy a dar cuenta hasta que llegue a la presencia de Dios y ahí mida mi pérdida. Y ahí me dé cuenta que lo que otros disfruten, yo no voy a disfrutar porque lo perdí. Y es un pensamiento terrible que aquí Pablo está queriendo que los corintios se den cuenta y ya no sufran más pérdida. Así que vamos a repasar esto y vamos a volver a leer. Y dice el versículo 1, voy a leer del 1 al 6, dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, o sea, los israelitas, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Está refiriéndose cuando pasaron el mar rojo, que iba una nube que los cubría de día para que el sol no los quemara. Dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, pasaron por el mar como si estuvieran pasando en seco, ¿verdad? Y dice que fueron bautizados, o sea, fueron sumergidos por el mar y por la nube. Y dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y aguas, porque esa palabra espiritual, que se traduce espiritual en muchas Biblias, tiene un sentido
sobrenatural, el contexto dice que lo que está refiriéndose Pablo es que hay un sentido sobrenatural en esto, porque dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Y la comida espiritual, el alimento espiritual, era el maná que venía del cielo. Y la roca era de la que salía el agua, que bebían ellos el agua, que salía una roca que los seguía. Sin embargo, dice, no se agradó de la mayor parte de ellos. Y esto aquí, Pablo le faltó al decir la mayor parte de ellos. Podría haber dicho Pablo, casi a todos con excepción de 2 personas. Todos, incluyendo Moisés. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. La imagen que él usa, ¿verdad? Es una imagen que me encanta, de ir en el desierto. ¿No han visto ustedes las películas cuando va alguien atravesando el desierto y que vienen así caminando y se les van acabando las fuerzas, y de repente se caen en la arena y ahí se quedan? Los otros siguen caminando y ahí se quedó el otro. Así se me imagina, quedaron tendidos. Casi 1 millón de personas. Entraron 2, Josué y Caleb. Quedaron tendidos en el desierto, pero aquí está la clave, versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahí Pablo está hablando de nosotros, Pablo y los corintios, y nosotros nos incluimos en ese nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. La implicación es aguas. Es un ejemplo para que no codiciemos lo malo, porque hay consecuencias como ellos sufrieron consecuencias también. Entonces Pablo está usando a Israel como ejemplo y quiere que veamos el ejemplo de Israel para que a nosotros no nos pase lo que a ellos les pasó, que aprendamos su ejemplo. Y todos los jóvenes escuchan esto de sus padres. Cuando yo tenía tu edad, y a los jóvenes nos cae mal que nuestros padres nos digan eso. ¿Verdad? Pero ¿qué está diciendo el padre? ¡Ey! Aprende de mi ejemplo para que no metas la pata igual como la metí yo. Y no hacemos caso. Ay, es que eran otros tiempos, papá, es que tú no entiendes, es que tú no. Y van y meten la pata igual que lo metió el papá. Pablo está diciendo, vean nuestros ancestros, vean el ejemplo y aprendan de ello. Entonces, primero, ¿qué quiere que veamos de Israel? ¿Qué quiere que aprendamos del ejemplo de Israel? Número 1, quiere que veamos la bendición espiritual que ellos tuvieron. O sea, quiere que nos demos cuenta, Israel estaba bendecido. ¿Cómo? Primero que nada, estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar. ¿Qué significa eso? Significa que eran un pueblo escogido, que Dios mete su mano para sacarlos de Egipto y que siempre caminaron bajo la protección y la presencia de Dios. La nube de día y la columna de fuego de noche nunca estuvieron sin la presencia de Dios, sin la cobertura de Dios. Nunca. Dice, siempre caminaron bajo la nube. Y la nube y la columna de fuego no desaparecieron hasta que entraron a la tierra prometida. Número 2, dice, todos pasaron, estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Quiere decir, al pasar por el mar, ¿qué quiere decir eso? Que no solamente la presencia de Dios estaba con ellos, sino que el poder de Dios los estaba llevando. Había una manifestación del poder de Dios. Ese poder de Dios los sacó de Egipto con poder por las 10 plagas, los saca con poder, los cruza por el mar con un milagro que hasta la fecha, o sea, no hay explicación. Y luego los mete a la tierra prometida con su mano poderosa. Tenían el poder de Dios con ellos. Luego dice, todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir, cuando bautizas es que metes algo, por ejemplo, si bautizas, lo metes en el agua. Quiere decir, estás cubierto por el agua. Ahora, Dios en su bondad les puso un guía. Ellos estaban bautizados bajo Moisés, quiere decir que estaban bajo Moisés. No los dejó solos, les puso un profeta que les habló, que funcionaba como un mediador. Cuando los mordían las serpientes, Moisés iba delante de Dios y decía, Señor, ten misericordia. Él les decía, ok, hazte una serpiente de bronce. Haz esto, haz aquello, prevén al pueblo, ten cuidado, que tengan cuidado, que no hagan esto, que no hagan aquello. Tenían a alguien ahí presente con ellos, no solamente la presencia de Dios de la nube y no solamente la columna, sino tenían un mediador que les hablaba la voluntad de Dios. Y luego dice, todos comieron y bebieron alimento y bebida espiritual. Y ese espiritual, si quieren allá anótenle en sus Biblias, pónganle sobrenatural. Todos comieron alimento y bebida sobrenatural. ¿Qué tan sobrenatural quieren ustedes que sea que todos los días había maná? Bajaba el pan del cielo. Recogían la arena, que eran así como unas hojuelas blancas. Las molían, las cocinaban y era pan dulce, pan rico. Pero era un pan especial, porque no podían acumularla. Era un pan inteligente. Okay, dejen ustedes que era orgánico, era inteligente, porque si no se usaba, se podría. Pero los sábados duraba doble. El viernes recogían y el del sábado no se podría. El viernes recogían el doble del pan y no le pasaba nada al pan del sábado, a la harina del sábado. Era un pan inteligente que Dios los estaba sustentando. Hay un misterio en los desiertos que no se han explicado muy bien. Hay unas fotos que a mí me encantan en los desiertos, en los lagos secos, que está así la arena, que hay piedras que caminan, se mueven, piedras, rocas. Entonces está así el desierto, imagina, así la sal plana, perfectamente plana, ¿verdad? Y las piedras, y cuando van caminando van dejando el caminito y se mueven tan poquito que no hay manera, si tú pones una cámara, nunca detectas el movimiento, pero está marcado en el piso cómo se va moviendo. Dice, el viento no puede mover una piedra así. Y parece ser que lo que sucede es que el rocío cae sobre el desierto y se congela, y parece ser que el hielo, ¿verdad?, alcanza a entrar abajo de las piedras y se mueve milímetros cuando se descongela. Entonces se va moviendo por un fenómeno. Bueno, pues la piedra de donde salía el agua lo seguía. Yo no sé cómo le hacía la piedra. Yo no sé si alguien se fijaba qué onda. Yo no sé cómo sucedía, pero dice que había una piedra que lo seguía y dice, y la piedra era Cristo. Cristo se manifestaba dentro del pueblo de Israel como una piedra que emanaba agua. Ríos de agua viva que alimentaba y le daba de beber a un pueblo de 1 millón de personas. ¿Qué tamaño necesitas el chorrazo? ¿Qué? Era Cristo. En otras palabras, Dios a diario les estaba confirmando, yo estoy aquí para sustentarlos. Ahora, hermanos, ¿por qué quiere Pablo que veamos el ejemplo de Israel de su bendición? Porque nosotros también estamos bajo la bendición de Dios. Nosotros también fuimos redimidos. Nosotros salimos y fuimos rescatados de nuestro Egipto. Recuerden en dónde estaban antes de conocer a Cristo. Estábamos perdidos y éramos unos miserables. Si no se acuerdan y si no piensan que eran unos miserables, ya se les olvidó cómo vivían cuando no tenían a Cristo Jesús. Hay que acordarse. Porque de ese Egipto nos sacó Dios. De ese Egipto nos rescató. Y fuimos bautizados no bajo una nube, sino
fuimos bautizados en el nombre de Cristo Jesús a nueva vida. Y lo que nos cubre, hermanos, es el Espíritu Santo. Ya no es una nube, es el mismo Espíritu Santo de Dios que nos cubre todos los días de nuestra vida. Y el poder que tenemos, que dice Romanos capítulo 8, el poder que tenemos dentro de nosotros por la habitación del Espíritu Santo de nosotros es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Fíjense nomás, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive adentro de nosotros. Ese es el poder. Nosotros lo tenemos. Y así como ellos recibían pan sobrenatural y bebida sobrenatural, así también nosotros. ¿Quién es nuestro pan de vida? Cuando los judíos le dijeron a Jesús, a Moisés le dieron el maná. Y dijo Jesús, yo soy el pan que baja del cielo. Yo soy el pan de vida. El que come de mí ya no va a tener hambre. Yo soy verdadera comida espiritual, alimento espiritual. Tenemos a Cristo mismo que nos alimenta. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Dice, yo tengo un agua que si la bebes ya no vas a tener sed jamás. Dice, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva que saciarán toda su sed. Cristo mismo es nuestra saciedad, es nuestra satisfacción, es nuestro alimento. Lo tenemos todo en Él. Él es nuestro sustento. O sea que en términos de Israel, que estaba viviendo en el desierto con la nube y con la columna y con el maná y con la roca y el poder de Dios con ellos, nosotros tenemos más bendición. Porque tenemos a Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, dice aquí, y lo trágico de este versículo 6 es esta palabra, versículo 5. Dios no se agradó de ellos y quedaron tendidos. La mayor parte de ellos quedaron tendidos en el desierto. Toda esta bendición y se quedaron tirados en el desierto. Y dice Pablo, ese es el ejemplo que quiero que vean. Ellos se quedaron cortos, no llegaron, no se cumplió el propósito de Dios que era que entraran a la tierra donde él manaba leche y miel, no entraron. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedaron cortos? ¿Por qué se quedaron tendidos en el camino? ¿Por qué es que no alcanzaron la meta? ¿Por qué es que en su peregrinación, imagínense el que se murió en el año 39, si entraron en el 40, imagínense el que ya había recorrido 39 años de desierto y se muere. ¿De qué le sirvió haber durado 39 años para que luego se muriera justo antes? Piensen en Moisés. Moisés se murió unos días antes de que entraran a la tierra prometida. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia sería que yo, que tengo 37 años de conocer al Señor, me quedara corto y perdiera mi recompensa por codiciar lo malo en mi vida? Dice Pablo, aguas. Esa es la carga. Eso es lo que nosotros debemos aprender de todo esto. Que no debemos codiciar las cosas que ellos codiciaron, porque eso les trajo consecuencias de pérdida tremenda. Codiciaron lo malo teniendo el máximo bien, y nosotros podemos codiciar lo malo teniendo a nuestro Señor como nuestro máximo bien. Ellos codiciaron lo malo teniendo al Señor en su columna, en su tabernáculo, etc. Y quedaron tendidos en el desierto. Nosotros, teniendo a Cristo Jesús y su Espíritu,
podemos también codiciar lo malo y quedarnos cortos. Esto es bien importante, hermano, porque ni Pablo ni yo, ni nadie queremos que alguien aquí se quede tendido en el desierto. ¿Cómo es que codiciamos lo malo? ¿Cómo es que codiciamos lo malo? Vamos a ver, ¿qué dice el versículo 7? Versículo 7. No seáis pues, entonces Pablo aquí dice, ok, déjame te explico, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo capítulo 32. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000 números. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Libro de Números también. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Nosotros estamos en los últimos tiempos y dijeron, estas cosas les sucedieron como un ejemplo para toda la historia, para todo el pueblo de Dios a través de todos los miles de años. Dice, y fueron escritas aquí en su Biblia, ahí están en el libro de Corintios, y en el libro de Éxodo, y en el libro de Deuteronomio, y en el libro de Números. Ahí están escritas para que nosotros recibamos la enseñanza. ¿Qué son las 4 cosas que Pablo dice aquí que los israelitas hicieron como una expresión de codiciar lo malo? Dice, para tanto, no codiciéis lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces dice Pablo, por lo tanto, sepa pues estas cosas. Estas son 4 cosas que ellos hicieron y las 4 tienen el mismo común denominador. La primera es que cayeron en idolatría. Segunda, fornicaron. Tercera, provocaron al Señor, y en sus Biblias puede decir que dice que tentaron al Señor. Y cuarta, murmuraron contra el Señor. Primera, nos dice que fueron idólatras, cayeron en idolatría y que nosotros no debemos ser iguales. Esta es la historia trágica que viene en Éxodo capítulo 32. Que sube Moisés al monte, ¿se acuerdan? Sube Moisés al monte, está recibiendo la ley Moisés, se tarda 40 días y 40 noches Moisés allá y ellos se desesperan y dicen, vamos a hacernos mejor un Dios. Recogen los aretes, las pulseras, los anillos, se los dan a Aarón y Aarón les hace un becerro de oro. Hacen un becerro de oro y ¿qué es lo primero que hacen? Una fiestonona. ¿Ok? Se sentaron a comer, a beber, a hacer fiesta. El problema no era la fiesta, el problema era la razón por la fiesta. Tenemos que ver mucho con cuidado esto, hermanos, porque nosotros no nos vemos necesariamente como idólatras. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Lo que pasa es que nosotros podemos caer en lo mismo. En el periodo, en la tardanza que se tarda el Señor, si quieren llamarlo tardanza, si lo quieren tomar como tardanza, como dice el libro de Pedro. En la tardanza de que venga el Señor por nosotros, como decimos, bueno Señor, pues te tardas, ¿qué pasa? Ya estamos en el 2015 y no vienes por nosotros. Y nosotros también nos podemos desesperar y entonces nos hacemos un diosito falso. Un diosito que va a estar ahí y que nosotros queremos que satisfaga nuestras necesidades, nuestros deseos. Queremos vivir esta vida no para agradar a Dios, sino para que ese diosito nos agrade a nosotros. Hacemos la inversión y hacemos nuestros idolitos. La base de la idolatría, la razón de la idolatría es un deseo desordenado. Hacemos ídolos porque deseamos algo, deseamos obtener algo. ¿Qué es lo que deseamos obtener?
¿Qué es lo que queremos, hermanos? ¿Qué es lo que queremos? Principalmente queremos sentirnos felices. Queremos una buena vida. Queremos una vida sin preocupaciones. Queremos una vida cómoda. Queremos una vida llena de placeres. Queremos una vida de reconocimiento que nos haga sentir a nosotros bien. Queremos como ellos, en lugar de estar ahí ante un monte que estaba temblando y que estaba saliéndole humo y que Dios estaba hablando, no, sabes que ese Dios no me gusta, ese Dios me da miedo. Yo quiero mi becerrito de oro para que tenga yo justificación para celebrar. Queremos la fiesta. Queremos el deleite, no queremos las preocupaciones, ni las amarguras, ni las ansiedades, ni las angustias, ni las tribulaciones de esta vida. Queremos una buena vida. Aquí, ahora. ¿Cómo, Señor, que allá cuando vayamos al cielo, allá ya no va a haber lágrimas, y ya no va a haber dolor, y ya no va a haber sufrimiento, y ya no va a haber enfermedad? Pero yo lo quiero ahorita, aquí. Y me hago mi becerrito de oro que me lo provea, ¿verdad? Nomás que nosotros, como somos cristianos, ese becerrito de oro le ponemos de nombre Jesús. Y estamos orando y le estamos pidiendo a Jesús que nos dé aquellas cosas que nosotros creemos que nos va a dar esa vida de satisfacción. El pecado de Israel en su idolatría es que teniendo a Dios se hicieron un becerro de oro. Y nuestro pecado es que teniendo a Jesús, no nos basta Jesús. No somos felices solamente con Jesús. Queremos otra cosa. Queremos algo más. Queremos a Jesús siempre y cuando nos dé lo que nosotros queremos. Porque si no nos lo da, estamos insatisfechos. ¿Ok? Estamos insatisfechos. Siempre queremos algo más. Así que hazte tú la pregunta. ¿Hay cosas más que quieres junto con Jesús? ¿Hay cosas que desees, que crees que necesitas para ser feliz porque Jesús no es suficiente? ¿No te basta Jesús? ¿No te basta el que estabas perdido, muerto en tus delitos y pecados, y Cristo Jesús vino y metió la mano en las tinieblas y tomó tu vida y te sacó de ahí, te trasladó a su reino? ¿No es suficiente las promesas de Cristo de que lo tienes a Él? Lo que quieres más es un ídolo. Estás codiciando algo creado en lugar del Creador. Y ya no es el deseo de tu corazón simplemente que pones en las manos de Dios y Señor, pues si te place, Señor, te pido, dame un hijo, como lo dijo Ana. Ana, la mamá de Samuel, venía y clamaba delante de Dios, dame un hijo. Tantas cosas que le podemos pedir al Señor y que debemos pedirle, pero hágase tu voluntad y no la mía, porque tú eres suficiente para mí, Señor. Este es un deseo que yo tengo y lo reconozco como un deseo. Tú eres el que llenas todas mis necesidades, Señor. Tú eres mi felicidad. Si a ti te place, hágase tu voluntad en mi vida. Eso es lo principal. Y esto yo lo someto a ti como una petición solamente. Pero cuando estamos ahí, Señor, ¿y tú por qué no me das esto y esto y esto? Yo lo ando buscando y afanado yo, ya caímos en idolatría y ya estamos codiciando lo malo. No porque lo que estamos deseando es algo malo, sino por la manera en que lo deseamos. No es lo que deseamos, la idolatría, sino la forma que lo deseamos. Lo deseamos demasiado, lo deseamos por encima de Jesús.
Y ya sea que estés deseando una persona en tu vida, ya sea que estés deseando una comodidad en tu vida, ya sea que estés deseando una capacidad económica, ya sea que estés deseando un éxito, ya sea que estés deseando cumplir tus metas, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, ¿qué era la segunda cosa que nos dice que ellos codiciaron? Ellos, dice, cayeron en fornicación, por lo cual nosotros no debemos fornicar como ellos fornicaron. Y hace referencia al capítulo 25 del libro de Números, donde dice, mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Moab era uno de los hijos de Lot. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. ¿Cómo empezó? ¿Cómo sedujo este demonio? Estos demonios, los dioses de Moab, que eran demonios. ¿Cómo sedujeron al pueblo? Los sedujeron por medio de la sexualidad. Y porque ellos empezaron a fornicar con estas mujeres. Ya no les bastaron las mujeres de Dios, sino que se fueron al mundo a buscar mujeres. Se involucraron con ellas, se casaron con ellas, dice Dios, y fornicaron. Dice, porque se inclinaron a sus dioses. Se postraron y adoraron y comieron de sus dioses. Y fornicaron y cometieron adulterio contra Dios. Contra Dios, que Dios les había dicho, no se metan con las mujeres de esos pueblos. ¿Por qué? Porque los llevaron a una destrucción, algo completamente tremendo, ¿verdad? A una destrucción tremenda. Cuando nos unimos nosotros, mental, emocional, espiritualmente, a la sexualidad del mundo, o sea, no nos damos cuenta que estamos cosechando una destrucción espiritual. Entonces, no es cuando Dios prohíbe la fornicación y el adulterio y la contaminación sexual, la inmoralidad sexual, cuando la prohíbe Dios, no es así porque, no, yo dije que nomás es tu matrimonio y yo así soy un Dios que limito. Nos está protegiendo. Nos está cuidando. No quiere que venga a nuestra vida un tropiezo. Y la verdad de las cosas es que toda inmoralidad sexual trae un tropiezo a nuestras vidas. Y una contaminación y una afectación a nuestra vida. Dios nos quiere librar de ello. Por eso, hermanos, es que cuando estás codiciando la sexualidad del mundo, date cuenta, el diablo puso a estas mujeres de Moab para seducir a miles de hombres. Creo que dice 23,000 murieron. Miles de hombres cayeron en esa contaminación, en esa seducción. Y el mundo, el diablo sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo. ¿Ustedes creen que el diablo solamente quiere sexualizar al mundo? Así como decían, a mí me gusta mucho la perversión y me gusta mucho la fornicación, me gusta mucho el adulterio, así que quiero que todo el mundo esté en inmoralidad sexual. ¿El diablo anda atrás de qué? Anda atrás de nuestras vidas. El diablo quiere vernos tendidos en el desierto. Eso, él nomás viene para matar, robar, matar y destruir. Entonces, ¿a quién anda tratando de robar, matar y destruir? A la iglesia. El diablo anda detrás de nuestros hijos, anda detrás de tu vida, quiere destruirte a ti, no quiere que recibas las promesas de la herencia de Dios. Entonces cuando tú empiezas a codiciar y tú dices, sí, yo quisiera ser así como lo que sale en la televisión, yo quisiera tener esto como lo tienen los de la televisión, yo quisiera tener esta libertad sexual. Porque el mundo te dice, ¿verdad?, que tú eres un ser sexual y entonces por lo tanto tu felicidad solamente va a venir en base a tu plenitud sexual. A que tú busques satisfacer tu sexualidad y eso te va a hacer feliz. ¡Falso! ¡Falso! Tu satisfacción sexual nunca te va a hacer feliz. Te va a dar placer momentáneo.
Pero es el placer momentáneo que recibes cuando tomas veneno con azúcar. Te va a destruir. Lean el libro de Proverbios, por favor, jóvenes. La mujer de labios dulces, dice, va a ser, o sea, es una espada, es una flecha que te va a atravesar el corazón. Es una fiera que te va a devorar. El diablo solamente quiere tu destrucción. Cuando tú empiezas a codiciar la sexualidad del mundo, los estándares del mundo, la presentación de lo que el mundo te está presentando y te está diciendo, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que tú necesitas. Ellos se lo creyeron y se fueron con las mujeres de Moab y la intención era destruirlas. Esa es su estrategia. Tercero, dice que ellos provocaron al Señor y como les dije, provocados en la Reina Valera, dice, lo pone como que tentaron al Señor. La Nueva Versión Internacional lo pone así, ellos pusieron a prueba al Señor. Noten esto como viene en Números 21:4, hermanos, y de veras, cuando lo lean no digan, híjole, qué bárbaros los judíos, digan, qué tontos nosotros. Miren, Números 21:4, dice, partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. El pan del cielo lo detestaron. Y dice, estaban poniendo a prueba al Señor. Estaban queriendo manipular a Dios para que les diera lo que ellos querían. Querían carne, querían verduras, querían, qué sé yo, frutas frescas, yo no sé, ¿verdad? Se les olvidó que ellos estaban dando vueltas en el desierto por su misma incredulidad, porque no le creyeron a Dios y no le creyeron a los espías. Les sacaron entrar a la tierra prometida, menospreciaron a Dios, dijo Dios, ok, se van a quedar dando vueltas en el desierto. ¿Quieren el desierto? Quédense en el desierto. Y la provocación es esta continua queja que tenían ellos contra el Señor. Así, es una ingratitud. Es así como diciendo, ¿por qué no nos das? Danos más. Ay, ¿por qué nos estás dando este maná? Quiero otras cosas que satisfagan mi hambre, mi deseo de otras cosas. Y el Señor les dijo, yo te estoy llevando a la tierra que emana leche y miel. ¿Qué más quieres? Pero ya me impacienté. Ya me cayó gordo el maná. ¿Te estás impacientando tú? ¿O estás cada vez más emocionado porque se acerca el día de tu redención? ¿O ya estás cansado de esperar? ¿Ya estás cansado de permanecer? ¿Ya estás cansado de perseverar? Y te quieres echar para atrás. Y hay murmuración y hay queja en tu corazón, hay provocación contra Dios, hay queja. ¿Por qué no me das lo que te pido? ¿Por qué no me has dado tus promesas? ¿Dónde están pues? ¿Dónde está la leche y dónde está la miel? Ya te olvida que por nuestra propia incredulidad no tenemos lo que deberíamos de tener. Ellos anhelaban esa vida fácil, esa vida llena de placeres, esa vida llena de comodidad. Poner a prueba al Señor, pones a prueba su carácter. ¿Okay? Y le estamos diciendo al Señor, aunque tú me suplas, aunque tú proveas, yo no estoy satisfecho. ¿Estás en esa postura de queja o estás en una postura de gratitud porque eres la persona más rica del universo porque tienes a Cristo Jesús? ¿Estás molesto con Dios? ¿Le estás reclamando algo a Dios porque no te ha dado lo que tú quieres? Vinieron las serpientes y los mordieron, se murieron muchos de ellos. El Señor le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce
y el que voltea a ver a esa serpiente será salvo. Y Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente, así yo seré levantado también. Nosotros tenemos a Cristo, a quien volteamos y Él es el que nos salva. Es la misericordia de Dios que nos libró del juicio eterno. No probemos al Señor con nuestras codicias, porque si no vamos a terminar como terminaron ellos. Y por último dice que murmuraron y cayeron víctimas del destructor. Llegó a un punto donde el Señor mandó un ángel destructor a destruirlos. La Biblia está llena de momentos en donde su murmuración, que era tan común en ellos, ofende al Señor. Esa palabra murmuración significa que hablaban en voz baja, en secreto. Significa que cuando ellos estaban en las tiendas así, hablando con el compadre, ¿verdad? No, pues qué mala onda con el Señor. No, pues yo no sé por qué el Señor nos trae de este desierto. Pues qué le pasa a Dios. Estaban quejándose, estaban criticando, estaban cuestionando a Dios, como lo hacemos nosotros cuando murmuramos de otra persona. No, hombre, pues ¿cómo se le ocurre al Señor? ¿Sí supiste? ¿Supiste lo de las serpientes? No, hombre, pues ¿qué onda? Le pedimos carne a Moisés y nos manda codornices. Y luego la bronca, estarle chupando los huesitos, hombre. Pues ¿qué onda? ¿Por qué no nos manda un ganado? Nos mande ovejas en el desierto, ¿verdad? Si es Dios, pues puede aparecer vacas. ¿Por qué nos manda codornices? ¿Y por qué maná? O sea, que nos mande también trigos y cebadas y otras cosas. Yo no sé qué tanto se quejaban, pero ellos dicen que murmuraron porque no tenían lo que ellos deseaban. Se fijan que todo estaba basado en que no tenían lo que ellos deseaban. No estaban satisfechos, no era suficiente la bendición de Dios. Y al no obtener lo que deseaban, murmuraron en contra de Dios. Nosotros también podemos murmurar. ¿Estás murmurando tú contra Dios? Cuando hablas con otro hermano, ¿te estás quejando de Dios? ¿Estás cuestionando el carácter de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios? Yo he escuchado personas y dicen, pues yo no sé qué onda con el Señor, yo no sé por qué no me bendice. Yo no sé por qué no da. Si le he pedido, se lo he pedido con lágrimas y no me lo da. ¿Qué pasa? Y por abajo de esas palabras está esa queja, esa murmuración, diciendo, yo creo que el Señor no puede. ¿Será cierto? ¿Será verdad? ¿Existirá? He visto personas que cuestionan la existencia de Dios porque no reciben lo que ellos quieren. No les basta que Cristo haya muerto por ellos en la cruz. ¿Tú estás así? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que muchos cayeron en el desierto. Fueron destruidos, se quedaron en el camino, no recibieron la herencia de la tierra prometida, no llegaron donde debían de llegar. Hermanos, hay peligro de que algunos de nosotros, o como dice aquí Pablo, la mayor parte de ellos no llegaron. Hay peligro, hermanos, de que nosotros viviendo descuidadamente perdamos la bendición del propósito de Dios. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice que debemos de buscar o que vamos a recibir? La Biblia lo usa de esta manera, lo dice de esta manera, perdón. Dice, no pierdas tu recompensa. No está hablando de salvación, está hablando de tu recompensa. Y les voy a leer dos citas que lo ponen clarito. Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís,
porque el que procede con injusticia, ¿qué dice? Sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, haz todo como para el Señor, hazlo para el Señor. Sirve al Señor, agrada al Señor, porque debes de saber que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Es a Cristo el que servís. Estamos sirviendo a Cristo, que es un Dios generoso, que nos recompensará en nuestro servicio. Pablo está queriendo despertar nuestro deseo, está diciendo, en lugar de andar deseando calabazas y codornices y cosas así, tírale a ganarte una recompensa de Cristo. Dice, porque no quiero que ignores, ¿verdad?, que toda injusticia va a sufrir las consecuencias. No podemos engañar a Dios, lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Y si nosotros sembramos en injusticia, vamos a cosechar esas consecuencias. Segunda de Corintios 5:9. Dice Pablo, por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. ¿A quién? A Dios, a Jesús. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, o sea, estando en esta vida. Cada uno seamos recompensados de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Qué está diciendo? ¿Que Dios te va a recompensar porque hiciste algo malo? No, te va a recompensar en base a lo que hiciste, sea bueno o sea malo. Y si hiciste muchas cosas malas y no hiciste lo bueno, tu recompensa será reducida. Se lo está diciendo a los corintios, se lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo a nosotros. Quiere decir que como servidores de Cristo, nuestros hechos recibirán recompensa. Pero todo pecado, toda malicia, toda maldad, toda injusticia lleva pérdida, tiene consecuencias, afecta negativamente nuestra recompensa y por tanto Dios quiere librarnos de esa pérdida. Nos está advirtiendo el Señor que no debemos codiciar lo malo como lo codiciaron ellos, porque ellos sufrieron destrucción y por lo tanto nosotros también la vamos a sufrir si actuamos de manera similar. Y no estoy hablando de perder tu salvación, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que unos vamos a entrar y vamos a entrar por la puerta ancha. Al cielo vamos a entrar y vamos a ser recibidos como siervos fieles. Y Dios se va a alegrar por nuestra entrada. Dice, y otros van a entrar como pasados por fuego, con los pelos todos quemados, humeando, ¿ok?, sin ropa, de panzazo. Y cuando estén ahí y el Señor esté repartiendo recompensas, van a decir, ¿y a mí por qué no me tocó nada? Oye, pues si apenas entraste, viejo. Sufriste pérdida. Tuviste a Cristo, Cristo te salvó y viviste para agradarte a ti en lugar de ambicionar serle agradable a Él. Esa es la lección. El que viva para agradar al Señor, el que viva con esa ambición, va a recibir la recompensa. Yo les voy a decir una cosa. La principal arma que tenemos en contra de la codicia del mal es desear nuestra recompensa. Es vivir para ganar. Dios puso en nosotros una ambición santa y esa hay que cultivarla. Y no te esperes a que llegues a viejo. Empieza a acumular tu recompensa desde ahorita, joven. Empieza a ambicionar ser agradable a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto?
¿Cómo concluye Pablo este pasaje? No codicies lo malo. Lo concluye así, versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El que cree que la va a hacer, tenga cuidado, no sea que te quedes tirado en el desierto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Así que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. ¿Cuál es la conclusión para Pablo? ¿Sabes qué? Por lo tanto, cuando venga ese deseo, resiste la tentación. Resiste la tentación. La conclusión es que nosotros, número uno, tenemos que permanecer vigilantes de nuestra propia vida. El peligro es la presunción de la fe. El peligro es decir, yo ya soy salvo, no se pierde mi salvación, estoy a todo dar, Cristo pagó por mis pecados, ya me la puedo llevar bien suave, decimos los mexicanos. No, hombre, bien suave, yo la llevo bien suave, ya entré al cielo, ya tengo a Cristo, me perdonó todos mis pecados, ya, pues, ¿para qué me preocupo? Eso es no estar vigilantes, eso es pensar que estamos firmes. Y dice, aguas, no sea que tú pensando que estás firmes, caigas y te quedes tirado en el desierto. La fe presuntuosa te lleva a un descuido, y el descuido te lleva a codiciar lo malo y a no resistir la tentación. Segundo, lo que le dice Pablo como conclusión, la tentación va a venir. La tentación va a venir, pero si Dios está proveyendo una salida y está cuidando las tentaciones, quiere decir que la tentación en sí no es pecado. La tentación no es pecado. El pecado viene cuando nosotros cedemos a la tentación. Es como decía, creo que fue Martín Lutero, que decía, mira, tú no puedes evitar que te anden volando los pájaros así arriba, ¿verdad? O los murciélagos, o las moscas. Pero si tú dejas que ese pájaro se pare en la cabeza y te haga un nidito ahí, ¿verdad? Pues entonces ese es pecado. Tú no puedes evitar que vuelen los pájaros, pero sí puedes evitar que ese pájaro aterrice en tu vida. Es lo mismo con la tentación. Entonces no hay nadie que evite, que no experimente tentación. El mismo Señor Jesús dice que fue tentado en todo. La tentación es común. ¿Okay? Si la tentación es común, quiere decir que nosotros también vamos a ser tentados, igual que fueron tentados los judíos. ¿Ok? Entonces no anden pensando que los judíos eran unos cabezones, pero nosotros somos mexicanos y a nosotros eso no nos va a pasar. La tentación es común a todos los hombres. Lo que ellos fueron tentados, nosotros vamos a ser tentados igual. Tenemos que estar alertas. ¿Okay? La tentación va a venir. Pero dice, pero, aquí viene la buena noticia. Dios es fiel. Dios es fiel. Y como es fiel, nos da dos apoyos. Nos da dos ayudas. La primera ayuda que nos da Dios, nuestro fiel Dios, es que nos protege de tentaciones que no estamos listos para enfrentar. Nos protege de tentaciones que no estamos listos para enfrentar. Dice que no vendrá a nuestra vida ninguna tentación que no podamos nosotros resistir. Nos guarda de esas tentaciones. Quiere decir que si estás en una tentación, esa tentación la está permitiendo el Señor en tu vida porque la puedes resistir. Y número dos, segundo apoyo, es fiel Dios porque junto con la tentación, Él provee una vía de escape, una puerta de salida para que puedas resistir. Dios es fiel y siempre va a proveer una salida. De eso puedes estar seguro o segura. Entonces, si Dios es fiel, nadie puede afirmar que no tuvo responsabilidad en caer en la tentación. ¿Ok? Y es el argumento.
Si Dios no permite que te venga una tentación que no puedas resistir y junto con la tentación te da un escape, entonces si tú caíste en la tentación, tú no puedes decir, es que me ganó la tentación, fue demasiado poderosa. Yo no tengo la culpa. Es que qué tentación sota. Si tú hubieras estado en esa misma tentación, hubieras caído. Ese argumento es falso. Ese argumento no se vale. Ese es un argumento que quiere quitarte tu responsabilidad. No se vale, y a partir de este momento, hermanos, en gracia soberana, que nadie ande con esa tontería. ¿Ok? Si ustedes escuchan a alguien que dice, no hombre, es que está tremendo, es que no pude, es que esto y esto otro. Tienen mi permiso, mi autorización de darle un bachón o una bofetada o lo que sea. Díganle, cállese. Está diciendo usted algo que es una barbaridad. Bíblicamente no puedes decir eso. ¿Ok? En otras palabras, toda tentación es resistible. Toda tentación es resistible. Por eso la Biblia dice, todo mundo es responsable delante de Dios. Todo mundo es responsable. En otras palabras, si caemos en la tentación es porque no nos apropiamos de su gracia, no nos apropiamos de su poder, no clamamos a Él por ayuda. Si caemos en la tentación es porque no hacemos uso de lo que Él ya nos dio para resistirla. Toda tentación es resistible. Debemos entonces pelear por su santidad. Y segundo, si caemos en la tentación es porque no buscamos la salida que Dios ya proveyó. Ahí estaba la vía de escape, pero no la viste, o no la buscaste, o no le quisiste entrar. Mis amigos y yo tenemos una expresión. A nosotros nos gusta esquiar. Entonces nos subimos en las sillitas, vamos hasta arriba de la montaña. Y entonces, bueno, pues que vamos a ya están las flechitas ahí, ¿verdad? Y entonces hay verdes, hay azules y hay negras. Y las negras tienen su categoría. Una negra de 1 diamante, negra 2 diamantes, negra 3 diamantes, ¿verdad? La de 3 diamantes ya tiene una calaverita. Y cuando andas ahí, ¿verdad? Pues no andas siempre mexicanos, ¿verdad? Tontones ahí, ¿verdad? Pues vámonos por esta. Y luego ya llegas y ves la bajadotota, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, siempre hay un chicken exit. En español se oye muy feo. La salida de las gallinas. ¿Ok? Cuando le sacas, te sales por el ladito. O te bajas por la de los babies, ¿verdad? Así cuando vas a la feria o a Disneylandia o te subes a la montaña rusa, ¿no se han fijado cuando estás así a punto de llegar al carrito y ya te va a tocar a ti, ¿verdad? Y nomás estás esperando que se pare el carrito? ¿Te has fijado que enseguida de un lado hay una que dice exit? Ese es el chicken exit. ¿Okay? Llegas ahí y si ya estás ahí, no, mejor me voy por acá y te bajas por las escaleras y no te subes. Pues Cristo proveyó para nuestras vidas una salida, para que cuando veas enfrente de ti el peligro, te salgas. El problema, hermanos, es que si muchas veces no la encontramos porque la salida está antes de que te metas en la tentación. Casi siempre es antes. Si tú eres un alcohólico, no andes buscando la salida a la tentación de tomar adentro de un bar. O sea, la salida es que no entres. ¿Ok? Si hay una persona en tu trabajo que te tienta al adulterio, pues no le invites a comer, ni te hagas amigo de esa persona. La salida, la vía de escape es antes. ¿Ok? No estés pensando que va a haber una salida cuando tú ya estás en una situación comprometedora con ella. O sea, busca tu salida antes, en tu estado de alerta,
en tu estado de cuidado. Se los digo por experiencia, hermanos, cuando ya cediste a la tentación, ya estás pecando. Ya estás pecando cuando ya cediste a la tentación. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la tentación es resistible porque tenemos a Cristo, porque tenemos su poder, tenemos su favor y sabemos que hay una vía de escape. Entonces, hermanos, debemos de vivir sin temor a la tentación, sin temor de que caeremos, sino más bien vivir con cuidado y en humildad y dependencia de nuestro Señor. Dice Juan capítulo 5, que Cristo es nuestro pastor y que Él no va a permitir que ninguno de nosotros sea arrebatado de su mano. Pero en su gran misericordia, queriéndonos bendecir, nos dijo, si tú haces mi voluntad, yo te voy a dar una recompensa. Y nos estimula. Y ahora nos está diciendo, y no quiero que la pierdas. Resiste la tentación y no codicies lo malo. Y voy a terminar con este pasaje mientras pasa el equipo de alabanza, porque es un pasaje glorioso. Es en 2 de Juan, versículo 8. 2 de Juan, versículo 8. Y aquí lo voy a poner aquí arriba para que lo lean. Dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa.